Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, en otra versión dice, y los valientes lo arrebatan. Oremos por esta palabra. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has convocado, nos has llamado, nos has traído del norte, del sur, del este, del oeste de esta ciudad, Señor, para poder congregar, para podernos reunir y para poder escuchar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy día vas a hablar y hacer en nuestros corazones. Bendice nuestras vidas, danos un corazón enseñable, danos un pensamiento enseñable, aconsejable, y poder tomar, Señor, esta palabra que tú la has escrito hace miles de años, para que hoy día tu pueblo, nosotros seamos edificados. Amén y amén. Toma asiento, por favor. Y el tema de esta mañana que estábamos publicitando e invitando es domo de hierro, ¿verdad? Algunos ya saben referencia a qué vamos a tenerlo. Yo le iba a poner otro nombre a esta enseñanza o a este día, que también es muy importante y relacionado: Iglesia bajo fuego. Hay una película de un personaje que se llama Mike Banning, ¿verdad? Y en esta película sacaron como 2, 3 versiones: Casa Blanca bajo fuego o bajo ataque, después Londres bajo fuego, después Agente bajo fuego. Y bueno, es de acción. Y era como atentados terroristas que se daban en la Casa Blanca, luego en Londres, luego también hacia los propios agentes de seguridad de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y bueno, esta enseñanza no es que lo haya inspirado en esas películas, pero esas películas son tomadas con algo de fantasía, pero son tomadas de los hechos reales. ¿De acuerdo? Y el Señor me llevó para ponerle el nombre de domo de hierro. Y yo creo que todos conocemos o sabemos ya por las noticias qué cosa es el domo de hierro. Se llama así a un sistema de defensa antimisiles que emplea Israel, quizás alguna otra nación también. Israel, que siempre está en el ojo de la tormenta, atacado por muchas naciones colindantes musulmanas, a pesar de que son hijos del mismo padre en lo natural de Abraham. Ustedes saben que Abraham tuvo 2 hijos naturales: Ismael, de donde vienen los ismaelitas, los árabes, y también luego Isaac, de donde viene Israel, que es el pueblo de Dios. Pero hasta nuestros días, la gran mayoría de ismaelitas han buscado desaparecer al pueblo de Israel. Entonces Israel, en base a todos esos ataques que ha venido teniendo en la historia desde 1948, donde las Naciones Unidas le otorgaron ese terreno, ha estado invirtiendo tiempo, estudios, dinero para poder elaborar un sistema de defensa. Incluso Estados Unidos le ha colaborado también en la parte económica, y ellos desarrollaron el domo de hierro más o menos por los años 2000, 2006, 2010. Ellos sufrieron un ataque y fue como poner a prueba este domo de hierro. Este domo de hierro consta de un radar, varios radares, ¿no? Pero vamos al hecho de que el radar detecta los misiles que son lanzados sobre zonas pobladas. Miren ustedes, lanzan un misil y el radar detecta incluso dónde va a caer. Y cuando va a caer en zonas que no son pobladas, no les toma importancia y no los toca a esos misiles. Pero cuando detecta que viene un misil, 2 misiles, 100 misiles, detecta que vienen y que van a caer en lugares poblados, entonces el radar activa
el lanzamiento de antimisiles para bloquear estos ataques y les da en el aire. Por eso le llaman domo de hierro, porque es como si estuviese Israel puesto bajo un domo, bajo una cubierta, bajo una cúpula, en la cual lo que se pretende es que los misiles que son lanzados a Israel no lleguen a hacer el daño. Tiene un éxito más o menos de un 90-93%, dice. Cuando nosotros encontramos en la palabra que estábamos leyendo que desde los tiempos de Juan el Bautista, desde muchos años y siglos atrás, el reino de los cielos sufre violencia. La iglesia de Cristo está bajo fuego. La iglesia de Cristo es atacada. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ver en la actualidad los ataques que hay contra la iglesia de Cristo, contra los creyentes, contra los cristianos. Nosotros vemos hace pocos días en una de las iglesias Renuevo, mandaron un sobre de amenaza y extorsión, y luego pusieron un explosivo, un cartucho de dinamita posiblemente en las puertas de esa iglesia. Entonces nosotros vemos que la iglesia de Cristo no está libre de ser atacada. Nosotros también vemos que dentro de la iglesia y quizás dentro de ustedes mismos hay muchas personas que están siendo tocadas por una enfermedad, bien sea personalmente o a un familiar. Y eso también trae a uno o al creyente, le trae debilidad, porque uno lo primero que dice, y estoy pidiéndole a Dios, ¿y qué pasó? Dios no me escucha. Nosotros encontramos que en los tiempos actuales la iglesia de Cristo sufre amenazas. Sufre amenazas en cuanto a la doctrina, en cuanto a los principios cristianos. Como decía el profeta Isaías en el capítulo 5, y decía, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que tornen lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Y eso es lo que se está dando en nuestros días. Y la mayor parte afectada somos nosotros los creyentes, en las cuales la sociedad, el mundo, las leyes, las organizaciones mundiales, como es la OMS, como es la ONU, etcétera, o la OEA, comienzan a avalar cosas que son contrarias a nosotros. Abortos, muertes, masacres, negocios de las autoridades, matrimonios entre personas del mismo sexo, adopción de niños, pornografía infantil, los medios de comunicación, las redes también están inmersas en esto, porque a una red de comunicación o a esos medios les es más rentable el comenzar a publicar y a promocionar cosas que no son favorables a los principios cristianos, y eso les favorece mucho a ellos. Cuando cayó hace poco el paciente Domínguez, porque dice que es paciente él, ¿no? Y eso creo que es voz pública, todo el mundo lo sabe y lo conoce, ¿no? Pero ahí se prendieron todos los noticieros y la noticia del día y de la semana era él. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Solamente que uno sea parte de ese tipo de personas o ese tipo de vida. Pero sin embargo, los noticieros venden eso, porque eso les da rating. Y tengan por seguro que pasará un breve tiempo y cualquier programa va a invitar y lo va a poner estrella a este personaje. Porque así es, porque lo sucio, lo denigrante, eso vende. Y nosotros somos los consumidores que tontamente compramos y permitimos a nuestros hijos que estén viendo esos malos ejemplos. Nosotros tenemos que ver que hay muchas cosas en el mundo, en las artes, en las comunicaciones, en las instituciones del gobierno, no del gobierno peruano, sino del gobierno de autoridades a nivel internacional. Nosotros podemos ver la violencia física que se da a nivel urbano, a nivel de las ciudades. La violencia también mental que hay sobre hogares, sobre personas, sobre mujeres, sobre esposos, sobre hijos. Esa violencia doméstica, enfermedades, la economía, la promiscuidad que se va infiltrando en colegios y en universidades, en las cuales, por ejemplo, yo les digo algo, y yo no soy tan viejo y tan antiguo, pero yo recuerdo mucho que aunque en mi colegio no era un colegio militarizado,
ni era un colegio beato, cucufato, pero un colegio católico. Pero sin embargo, cuando los alumnos íbamos a clases el día lunes, en el ingreso del colegio, el cura, el director, se paraba en la puerta saludando, dando la bienvenida. Y los muchachos que estuviesen con el pelo largo o los ya mayorcitos de quinto y secundaria que estuviesen medio afeitados, los paraba ahí en la puerta y los mandaba a su casa con una esquela, que tenía que venir afeitado con el corte de cabello como debe ser y firmado por su padre. Y los mandaba a su casa. Ahora no. Ahora chicos pueden ir como les da la gana. Y los colegios no les interesa enseñar lo que es orden y lo que es respeto. Hoy día ya no se respetan a los profesores. Y ya no se respetan a los padres de familia. Ya se perdió el respeto a las autoridades. Y nosotros como creyentes, nosotros hablamos del respeto a las autoridades. Y a todo tipo de autoridades. Las autoridades de tu casa, los padres. Las autoridades del colegio, de la universidad. Las autoridades de la iglesia. Pero ya nadie respeta a nadie. Ya son cosas del pasado. Y yo les digo, la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El respeto, eso nunca va a pasar de moda, porque no es una moda, es una vivencia. Y nosotros también encontramos que el modernismo, disfrazando muchas cosas, llevan a veces a la iglesia de Cristo a ser permisivos. Una iglesia muy bendecida, si se puede hablar así, es bendecida por la multiplicación de vidas que tiene en Lima, pero es característico que llegan a esa iglesia y en las entradas de la iglesia hay puchitos de cigarro y todas esas cosas, porque son gente que se dicen cristianos pero no viven como cristianos. Toman, fuman, hablan groserías, se tatúan el cuerpo y todas esas cosas. Una cosa es que llegues con el cuerpo tatuado, otra cosa es que siendo cristiano no entiendes porque no te da la gana entender que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y comienzan a tatuarse porque les gusta y quieren imitar a Cuevita y quieren imitar, qué sé yo, a tanto payaso que se dibuje el cuerpo, pero no imitan lo bueno. ¿Por qué no imitan a Cristiano Ronaldo, que no tiene ni un tatuaje en el cuerpo? ¿Por qué? No, es que bacán verse así, ya ahí carcoso. La carca ahí se disimula, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar que estamos viviendo, el Señor ha permitido que nosotros vivamos en este tiempo en las cuales las cosas que se están dando delante de nuestros ojos son realmente negativas para los principios y para los valores del Señor. Les cuento algo, hablando del domo de hierro. Yo veía que el sábado 7 de octubre del año pasado, Israel sufrió un ataque que hasta nuestros días se ha extendido por ese grupo terrorista Hamas desde la Franja de Gaza. Esa Franja de Gaza es un espacio de terreno que Israel, de buena gente, le permitió a los palestinos tener. Y los palestinos básicamente albergaron a los terrucos de Hamas y los dejaron como dueños de casa para que hagan lo que les dé la gana. Y al final de cuentas es como una trinchera para atacar Israel, porque está hacia el oeste de Israel, suroeste de Israel. E Israel siempre, muchas naciones y muchas personas han querido desaparecerlos y siguen anhelando eso. No es que nosotros seamos pro-Israel o pro-sionistas, pero Israel, arda a quien le arda, encabezado por Satán, ha sido el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios. Y las cosas que suceden en Israel es como el anuncio de las cosas que en el mundo se están dando. Todo el mundo, todos los países colindantes quieren desaparecer Israel. Hoy por hoy, todo el mundo quiere desaparecer los principios del Señor. Que la iglesia de Cristo se ponga en la brecha. Nosotros encontramos, gracias a Dios por nuestra nación, con Dina Boluarte o con cualquier otro presidente, pero en nuestra nación hay libertad. Y podemos nosotros en esa libertad reunirnos como hoy día en muchas iglesias y hablar libremente del Señor.
En otros países hasta eso está fiscalizado por los gobiernos. Si es que se reúnen, para qué se reúnen, qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, y si por ahí hablan algo contrario a lo que el gobierno de turno no le gusta, cierran a la iglesia y hasta encarcelan al pastor. No hay libertad. Acá se pueden ir a evangelizar a la calle y predicar en la calle libremente. En otros países no. No se puede, está limitado. Te meten preso. Nosotros encontramos que esa actitud y esos ataques contra la iglesia bajo fuego, contra la iglesia de Cristo, de la libertad que Cristo que reconquistó en la cruz del Calvario, quiere ser desaparecida también en nuestros gobiernos locales. Gloria a Dios que hay un aire de cambio en las naciones de Latinoamérica, con los presidentes como son el señor Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, que parece que hay visión de cambio, como algunos gobiernos. Esperamos que en el Perú también se dé estos cambios, en los cuales no se va a permitir que la Iglesia de Cristo esté bajo un atentado aparte de los que ya vivimos. Nosotros sabemos que en los tiempos del terrorismo era peligroso salir. Hubo un tiempo del terrorismo que mis hijas, mi esposa y yo estábamos viviendo en Huancayo y estábamos como a unas 6 cuadras de una comisaría, la comisaría del Tambo, del distrito del Tambo, y muchas veces en la noche se sentían balazos, se apagaba la luz, había apagones y todas esas cosas. ¿Por qué? Por la inestabilidad que había en esos tiempos. Vino un gobierno que de una u otra manera llegó a frenar eso. Y por ello es que también se levantó una ola en contra del gobernante de esa nación, de nuestra nación, pero de ese tiempo, que vino a ponerle un alto y poner en su sitio a ese desgraciado, maldecido de Abimael Guzmán. Porque eso es lo que era ese tipo. Porque si él adoraba la doctrina maoísta, ¿por qué no se iba a China y vivía en China? Si él adoraba a Fidel, ¿por qué no se iba a vivir con Fidel? Nosotros encontramos que ese hombre le hizo mucho daño a nuestro país. Quizás por un inicio de un gobierno muy blando, que fue del señor Belaúnde, demasiado demócrata, y que ese mal comenzó a enquistarse en nuestras naciones y comenzó a correr sangre de peruanos, de uno y de otro bando. Nosotros encontramos que esas cosas en la vida, en los tiempos actuales, se está dando a través de la violencia, de elementos de mal vivir, extorsiones, sicariato y todas esas cosas, que debe haber un alto, debe haber la sabiduría que el Señor le dé a un gobernante nuestro para poner las cosas en su lugar y que haga un alto a ello. Pero mientras tanto nosotros, la nación, el pueblo mismo, ¿cómo vivimos? Es una zozobra, es una inseguridad, es un temor. Nosotros encontramos, cuando hubo el atentado, muchas de las cosas que suceden en Israel es para aprender y analizar y meditar. Cuando hubo el atentado del 7 de octubre en Israel, ese era un día para los judíos, ortodoxos sobre todo, de respeto, porque era el Shabbat, era un sábado 7 de octubre. Algo más, ese sábado 7 de octubre terminaba el tiempo de Sukkot, de tabernáculos, que también acá lo hemos vivido o lo hemos celebrado. Era una celebración que el Señor le dio. Y paralelamente a ello, ahí en Israel se dio un festival de música llamado Supernova, ¿de acuerdo? Ese festival musical lo han venido haciendo, no precisamente en la misma fecha, pero lo han venido haciendo en Israel, en Tel Aviv, etcétera, por diversos años. Es un festival de música occidental, oriental, una mezcla, como una apertura a la juventud y a las personas que les guste la música, pero no hubo respeto del Shabbat, no hubo respeto del Sukkot
y aún de una fiesta judía que se celebraba en ese día. No hubo respeto a lo que necesita tener una prioridad. Ese sitio donde hicieron el festival estaba a 5 kilómetros de la frontera con Gaza, con la franja de Gaza. Y se metieron por tierra en motos y en camiones los de Hamás, y a la vez también en paracaídas dirigidos y por aire también entraron a ese lugar y mataron como a 1,000 personas y se llevaron como cerca de 300 o 340 rehenes prisioneros. ¿Qué sucedió con el sistema de inteligencia del Mossad? El sistema de inteligencia, el servicio de inteligencia más famoso y quizás uno de los más exquisitos y más acuciosos en la nación, en el mundo. ¿Qué sucedió con ese sistema de inteligencia? Y los expertos dicen, falló. Lamentablemente falló. Porque el servicio de inteligencia lo que hace es investigar antes de que sucedan las cosas y advertir. Porque eso no es que hoy día vamos a atacar a Israel y se van todos juntos. Hay una organización previa y el sistema de inteligencia está infiltrado ahí para ver lo que van a hacer. No pudo ser detectado nada y hasta ahora ellos están arrastrando eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, quizás ese fue el error del Mossad, el error de Israel. Se confiaron, no pasa nada, bueno, ya eso es su fiesta, todos los años lo hacen, no pasa nada, nosotros acá celebramos el Sukkot y muchas veces la iglesia igual, como el Mossad, como el servicio de inteligencia y como Israel, se durmió. Déjenlo hablar al pastor, a él le gusta hablar, pero no estamos despiertos para tomar esa palabra y decir, ¿qué me habla a mí? ¿Qué es lo que debo de hacer hoy día? Nosotros encontramos que en los tiempos actuales hay fuego maligno sobre la iglesia de Cristo, que el enemigo quiere silenciar la iglesia, quiere atacar a los siervos, los siervos de Jesucristo, al pueblo de Dios, al pueblo de Abraham. Quiere silenciarnos, quiere callar nuestras bocas para que nosotros no hagamos lo que hemos dispuesto a hacer para ganar vidas para el Señor Jesucristo. No hacer una religión, sino hacer una devoción para el Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, el apóstol Pablo decía en Efesios 6, por los versículos 12, cuando habla de las batallas que enfrentamos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los cielos. Y esa es la violencia que se ha levantado y que nosotros no la reconocemos porque no estamos nosotros sentados de repente a la vera del camino como estuvo Lot en las puertas de Sodoma, esperando verlas pasar las cosas. Lot, por ejemplo, él dice cuando llegan los ángeles para decirle, venimos para que te salves. ¿Y qué estaba haciendo Lot? Sentado en la puerta de Sodoma, viendo la inmundicia de la nación en la cual él decidió vivir, y estaba ahí viviendo con sus hijas y con su mujer, pero él ya se acostumbró a ver la suciedad y a vivir dentro de la suciedad. Y nosotros también muchas veces como creyentes de asiento estamos sentaditos viendo la inmundicia y las cosas que, ay, qué barbaridad. Y el cristiano, amigos, qué barbaridad, hoy qué terrible, tremendo ese men, ¿no? Sí, hoy y que mira que hicieron eso, ay, que mira que robaron, ay sí, ¿cómo es posible? Una cosa es que te sientes a la vera del camino, que te sientes en la puerta de Sodoma a ver la hediondez y la podredumbre que te rodea. Y otra cosa es que te levantes de ahí, que salgas de ese lugar, que te muevas de ese lugar en el espíritu y que puedas entender lo que Pablo decía, que esta lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades de las regiones celestes. Y esta lucha tú tienes que tomar partido, tú tienes que decidirte a levantar un domo de hierro sobre tu ciudad, sobre tu nación, sobre tu casa, sobre tu familia.
Hay pastores que mi hijo ya está en la etapa, mi hija está en la etapa de jóvenes que entró a la universidad, ya no quiere saber nada. Yo estoy orando por él. Está bien, ora por tus hijos, pero también ponle las cosas en su lugar. No seas permisiva, no seas permisivo. Tú tienes que hablarle a los hijos tal y conforme son. Este domo de hierro, para poder hacer este domo de hierro, esta arma que hicieron los de Israel contra los ataques, hubo una inversión. Hubo una inversión. Ellos no dijeron: somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Abraham. Abraham, clamamos a ti, Dios, oh Jehová, Yahvé, clamamos a ti para que pongas un manto de hierro sobre nosotros. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. No hicieron eso. Tuvieron que invertir tiempo, invertir estudios, invertir dinero. Y eso nosotros también tenemos que invertir para levantar un domo de hierro sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tu nación. Tenemos que invertir en el reino del Señor. Y eso es lo que no le gusta a la gran mayoría de cristianos. El 80% de los cristianos no le gusta diezmar. Y te sacan versículos, porque ahí se vuelven bíblicos. Ay, sí, para no darle al Señor. Sí, ahí se agarran un poco más y se tatúan también los versículos que aprendieron para no diezmar. Y que el pastor fulanito de tal dijo: ándate con ese pastor. Si ese pastor te agrada lo que él dice, ándate con ese pastor. Caliéntale la cabeza a él y reviéntale la vida a él. ¿Qué es acá? Nosotros encontramos que muchas veces las personas no quieren invertir su tiempo. Podrías servir en tal o cual cosa. Ay, no puedo, tengo juanetes, no puedo estar de pie, no puedo hacer nada. Podrías ayudar sirviendo en tal. No, no puedo. Ay, qué mala suerte. Es que justo ese día estoy bien ocupadito. No quieren invertir tiempo, amor y bendiciones en el Señor. Para poder hacer el domo de hierro, Israel tuvo que tener una preparación. No es el hecho: ay, miren, ya el científico, el ingeniero hizo esto, el otro, así que ya, Pedro, Jesús, Rosita, ven, siéntese acá y usted va a manejar esto. ¿Cómo vas a manejar esto? Tiene que haber una preparación, una capacitación, un adiestramiento para nosotros levantar un domo de hierro para tu casa, para tu familia, para la ciudad, para la nación. Tienes que prepararte en el Señor. Academia Formación 1, Academia Formación 2, Academia Formación 3, para conocer. Escuela de líderes, escuela de intercesores. Decía hace unos momentos que en marzo vamos a abrir la escuela de intercesores. Uno de mis sueños, uno de mis deseos es que nosotros podamos tener un ejército de intercesores. Tenemos escasamente 7 personas que fungen de intercesores en la sombra, en la penumbra, ocultos, no es abierto. Pero mi deseo es que de la escuela de intercesores que se va a aperturar en marzo, de ahí vaya saliendo un ejército de intercesores, que puede ser 5 más, 10 más, 15 más, pero que sean esos intercesores que con el conocimiento de la palabra, con los estudios previos, la capacitación, puedan ejercer la intercesión para que, por ejemplo, viene el pastor que han puesto un cartucho de dinamita en la iglesia tal, ya, vamos a orar por la iglesia y vamos a orar por el pastor y ponerse a interceder, estar intercediendo por los pastores, por las iglesias, por los pastores de ministerio, estar intercediendo por nosotros, porque lo que menos oración tienen muchas veces en una iglesia son los pastores. Y no es porque les quiera decir a ustedes que son ingratos, no, sino que es un hecho muy natural en el creyente, porque el creyente ve al pastor como el amigo, el hermano y el padre, que corro a él para que él ore por mí en mi necesidad, y está bien, eso está bien, pero me olvido de orar por él. No, pero el pastor está bien, el pastor es chévere, la pastora está muy bien. Ellos no necesitan tanto de nuestra oración. Y oro por él ahí cuando me acuerdo alguna vez, algún día. Pero necesitamos oración. Nosotros tenemos que tener ese ejército de intercesores
para estar clamando cuando se hace un evento, para estar clamando para que el Señor abra los cielos, para estar clamando por la visita de nuestros amigos que vienen por primera vez, para que esas personas, el enemigo no los distraiga en la semana y se los lleve. Nosotros también encontramos que para levantar un domo de hierro, ¿qué es lo que hace entre las acciones? Detecta la amenaza. Detectar la amenaza es el poder reconocer los ataques del enemigo, ser específico y atento en tu hogar. En tu hogar, parte por un principio por tu hogar, porque en tu hogar muchas veces tienes la amenaza metida aún en el cuarto de tus hijos, con el internet, con la tablet, con el iPhone, qué sé yo, con el celular, y los dejas ahí libremente y no sabes lo que ellos están viendo o lo que ellos están haciendo. No le pones unas normas, cuánto tiempo deben estar en el celular o en el internet. Y lo dejas libremente porque así te dejan en paz y sientes silencio en tu casa, pero no sabes qué están haciendo en tu casa. Hace un tiempo nosotros supimos de un tema que en una casa acá en Trujillo, en una casa mientras la hermana hacía célula, o ella no era la líder, pero ella era la anfitriona, y hacían célula en su casa, en el segundo piso, su hijita estaba siendo violada por el primito. Niños, menor de edad. ¿Dónde lo prendieron? En la televisión, en los juegos, en el internet. Y abajo, aleluya, aleluya, haciendo célula. Y arriba, el niño violando a la niña. Tú te interesas por tus hijos, qué es lo que hacen, quiénes son sus amigos, qué es lo que ven. Les cuento algo, por ejemplo, nuestro nieto, el mayor Matías, ya se recibió en el colegio, terminó su secundaria, y su metiche papá, Osvaldo, metiche en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Osvaldo y Carla se conocen a todos sus amigos de Matías. Es más, Osvaldo parecía uno más de la promoción, porque Osvaldo estaba con su hijo en la reunión de la promoción y le dice a su hijo, vamos a invitar a tus... Tanto así que Matías dice, no papá, déjalos ahí, no los invite. No hay que invitarlos acá a la casa para que poder tener un tiempo, pero vamos al hecho que él, por ese ser metiche entre comillas, pero él está conociendo a sus amigos. Sus padres conocen a sus amigos y qué tipo de amigos son, qué tipo de muchachos son. ¿De acuerdo? Y se ganan también ellos la confianza de esos amigos, para que los amigos los vean con respeto y amistad también a los padres de Matías. Pero tú conoces quiénes son los amigos de tu hijo o de tu hijita. Tú conoces qué programas tienen ellos en el celular, en la tablet. Tú sabes. Nosotros debemos detectar la amenaza a tiempo. Este domo de hierro detecta cuando el misil viene hacia Israel, pero lo detecta desde que sale y ve la hipérbola, cómo está dirigido y por dónde va a caer. Detecta todo. Y tú no te vas a venir a lamentar cuando explota el misil en tu casa. Tú tienes que detectarlo a tiempo cuando está saliendo las cosas y están contaminando o quieren contaminar a tu hijo o a tu hija. ¿Cuál es su tipo de conversación? ¿Cuál es su tipo de amistades? ¿Cuál es su tipo de juegos, de distracciones? Y si ves un riesgo, no es que eres legalista, pero si ves un riesgo ahí, pues corregirlo a tiempo para que después no te estés quejando cuando te venga con un problema en la casa. Nosotros también en el domo de hierro, cuando el radar detecta la amenaza, hay una alarma, activa la defensa. Y nosotros tenemos que estar activados en la defensa, en la oración. Yo sé que los que somos padres oramos por nuestros hijos. Estar activados en la oración, de orar por nuestra familia, de orar por nuestro hogar, de orar por el ambiente en el cual está nuestra familia. Nosotros tenemos que estar presentes en eso. Les cuento algo, por ejemplo, volviendo al tema también de uno de mis nietos, de Matías mismo. Matías le ha gustado, le ha fascinado mucho el box. A su mamá no le gusta, a nosotros tampoco no nos parece, pero hay libertad y de una u otra manera su papá le ha consentido, le ha permitido estar siendo enseñado, practicando, conoce al entrenador, conoce las cosas, pero ya Matías se va al otro extremo, muchacho al fin, como que él quería, ahora que ha terminado los estudios, ya no estudiar ninguna carrera, sino dedicarse al box.
Y yo le decía, lo que puede hacer es que vaya a su abuela, María Teresa, y que le dé unas clases de box y lo va a dejar bien quiñado. Pero ahí Osvaldo, justo el otro día que estuvieron en mi casa, Osvaldo le habló claro y lo puso en su lugar, con cariño, con amor, y terminó llorando él porque lo hizo pisar tierra y le dijo, de eso es un deporte para que te distraigas, que te relajas, ¿de acuerdo? No para hacer daño, pero tampoco para vivir de eso. Eso es un sueño, es una utopía, tú tienes que estudiar una carrera. Entonces lo puso en su lugar tranquilamente y él entendió. Y el otro día nos cuentan, porque ya se fueron a Lima, que ha ido para una universidad para averiguar y estar enterado de los cursos y todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que estar activos en la defensa de las cosas que se vienen. No es el hecho que a tu hijo, a tu hija le gusta tal cosa, porque cualquier día tu hija de 15 años va a decir, ay, como todo es libertad, yo voy a meter a mi noviecito a la casa. Y entra a su cuarto y está con la puerta cerrada, que están estudiando o haciendo su trabajo. Por favor, tenemos nosotros que estar activos también en la defensa de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Nosotros no podemos estar consintiendo y permitiendo. El otro día una hermana me decía de sus hijos que están en otra iglesia y yo le digo, ¿por qué es que se fueron de nuestra iglesia? Ha sido porque en nuestra iglesia no aceptamos el tiempo de enamoramientos, no aceptamos eso, y en nuestra iglesia su líder está al lado para formarlos y para no consentirles cosas. En otra iglesia que no los conocen, sí, les pueden consentir. Es responsabilidad de ellos. Y por eso se van donde sí me permiten. Nosotros tenemos que tener la voz de alerta, la voz de alarma, para detectar a tiempo y corregirlo a tiempo con la oración y poder orar con la persona, con el hijo, con la hija. Cuando se activa esta defensa, hay una respuesta, hay unas armas en respuesta. Y la arma para nosotros es la intercesión. Por eso es que yo estoy muy pendiente de que se haga esta academia, esta escuela de intercesores, que hasta yo mismo voy a asistir, para aprender, no para enseñar. Porque todos necesitamos ser intercesores de oración, estar metidos en la intercesión, estar escuchando y aprendiendo para interceder, para levantar esa arma que el Señor nos ha dado, que es la oración. Esa intercesión es la que nos va a dar a nosotros lo último. Cuando nosotros vemos el domo de hierro y los equipos que lo manejan están en un lugar firme. Dice que las armas que son activadas son como 20 misiles. Cada radar tiene como 20 misiles que están como, hay unos fueguitos artificiales que son como una cajita y que salen varios cohetitos. Una cosa así es. Tienen como 20 misiles Tamir que salen inmediatamente para interceptar. Y no es que tengan solamente un solo radar o para el domo de hierro, hay X cantidad de radares, pero ya están dispuestos para salir inmediatamente esos misiles. Pero todos esos, esa caja por decir así, o ese castillo donde están los misiles, no están sobre la arena, no están sobre una base de madera porque se rompería, ni aún una base simple de metal porque la movería al salir el primer misil, sino que están afiatados, que están aferrados a la tierra, están firmes en la tierra para lanzar esos misiles y que no se muevan ni un milímetro. Y nosotros también debemos de tener esa firmeza, mis amados. No es que seas legalista, sino que eres radical con tus hijos, con tus hijas y con tus nietos. Algo en lo cual nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a ser firmes, pero la firmeza se enseña con el testimonio de uno. Si tú eres firme contigo mismo en tus principios cristianos, también enséñalos a tu hijo, a tu hija. En mi casa yo soy la voz, yo soy la autoridad. Y a mí se me respeta y yo como autoridad digo, acá no hay borrachos, acá no hay fumadores, acá no hay tal cosa, entonces tú lo respetas. Pero mamá, que yo también tengo derecho, yo no soy cristiano, yo puedo tomarme mis tragos. Te los tomas en la calle y como me vengas acá borracho, yo te baño en la puerta de la casa.
pasarás tu vergüenza, pero yo te meto 2 baldazos de agua para que se te pasen los humos. Pero tenemos que ser firmes. Tenemos nosotros la autoridad que Dios nos ha dado. No se la tires al suelo. Nosotros como padres, como madres, tienen que ser firmes en las convicciones y en los principios cristianos que Dios nos da de la palabra, como también en los principios de familia. Cuando alguien me dice, ¿cómo puedo yo saber quién es mi pareja o quién va a ser mi pareja para el resto de vida? Es muy fácil, le digo yo. Revísate qué te dice Mateo 7:16. A muchos ya lo tengo hartos con ese versículo. Pero Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Esa persona, ese muchacho, esa muchacha, ese hombre, esa mujer, tiene frutos de vida. ¿Qué cosa es? ¿Qué ha logrado en sus años de vida hasta hoy? ¿Qué ha logrado? Si no ha logrado nada, tiene todavía que seguirse esforzando y trabajando para poder hablar de un ayuntamiento, de una relación, de un contubernio de pareja. Frutos de vida. Tiene frutos de familia. Ojo que no estoy hablando de frutos cristianos, frutos de andar en el Señor Jesucristo, sino frutos naturales. Frutos de familia. ¿Tiene frutos de familia? ¿Cómo frutos de familia? ¿Tiene padres vivos? ¿Cómo es con sus padres? ¿Tiene hermanos de familia vivos? ¿Cómo es con sus hermanos? No se llevan nada con él, todo el mundo lo odia. Si uno lo odia, puede ser algo muy personal. Pero si 2 ya lo odian, el problema es él o ella. Si todo el mundo lo odia, es él el problema o ella el problema. Analizar eso. ¿Tiene hijos? Bueno, sí, estuvo casado, estuvo casada un tiempo, se separó, un mal hombre. Fue un mal hombre, fue una mala mujer y por eso se separó. Ok, ya, de acuerdo. ¿Y cómo está con sus hijos? No, ahí no los ve, no les pasa la pensión. Entonces te vas a meter con una persona así. Para que un día tú también seas parte de lo mismo. Y ahora, ¿tiene frutos ministeriales? ¿Es cristiano? La palabra de Dios nos enseña, no puedes unirte en yugo desigual. ¿Es creyente? Sí, sí es creyente. ¿Y tiene frutos ministeriales? ¿Cómo así? Que sea líder. Si es líder, excelente. Pero no necesariamente tiene que ser líder. Pero es una persona que honra al Señor, que visita la casa del Señor, que congrega. Es una persona diezmadora. Si es diezmadora, es una persona de fe. Es una persona que clama al Señor, que ora. Esos son los frutos ministeriales, frutos con el Señor. Y eso es lo que te va a hablar, que esa persona puede ser, no 100%, pero puede ser la persona idónea para ti. Yo siempre digo, una persona idónea es la persona que te ayuda a crecer y no a retroceder. Y hay muchos matrimonios que cayeron en eso, que se unieron porque se enamoraron, dice, y después esa persona, uno de ellos que estuvo acá en el Señor, sirviendo, qué sé yo, bajó al sótano o al tercer sótano, porque ya dejó de servir y solamente se volvió un congregante más. Y no es malo ser un congregante más, pero lo malo es cuando alguien estuvo arriba conduciendo un auto y después baja para hacer la llanta de repuesto del auto. Nosotros debemos entender que la iglesia en estos días está siendo atacada severamente. Está procurando doblegar el enemigo a muchos creyentes a través de circunstancias duras, circunstancias difíciles, de economía, de falta de trabajo, de falta de salud, intimidando a algunos como a estos pastores, que también el resto de pastores nos dolemos cuando vemos que hay una amenaza o un atentado. Entonces nosotros estamos bajo el fuego del enemigo y nosotros lo que tenemos que hacer es levantar la iglesia en el fuego de Dios, meternos en los cielos, meter en las alturas esta lucha, porque no es carnal ni es de sangre, es en los aires, y estar clamando. Yo estoy orando y pidiendo al Señor un día para poder hacerlo en un día o mediodía, no sé cómo irá a hacer el Señor, de que sea un día de ayuno y de oración de la iglesia, y que podamos reunirnos así como nos reunimos hoy día, y que nos podamos reunir para adorar al Señor, para alabar al Señor y para clamar y orar y clamar y orar. Dale un aplauso al Rey.
Hay finanzas que se vienen abajo. Hay personas que se meten en finanzas que después tienen problemas económicos y ya comienza la lucha de quién me metió en este rollo y ahora qué va a pasar. Y le echa la culpa a la otra persona que lo animó y no se echa la culpa a sí mismo por su ambición y su codicia de hacer la plata rápida. Hay momentos en los cuales nosotros lo hemos experimentado, mis amados, con la elección del anterior presidente que está en la cárcel ahora. Y antes de eso, el pueblo del Perú y también el pueblo de Cristo se polarizó de pro Castillo y pro Keiko, anti Castillo y anti Keiko. Y aún dentro de las iglesias había esa polarización. ¿Quién gana con eso? ¿Castillo? ¿Keiko ganó? No. ¿Castillo ganó? No. Dense cuenta, ninguno de los dos ganó. El que ganó fue el diablo. Él se regocijaba y se rascaba la panza echado en su camastro, Satanás, diciendo, mira cómo los hago pelear a estos cristianitos. Y así se dice en iglesia de Dios. Y están ahí que se pelean entre ellos y hasta se han ido de la iglesia algunos, porque no les gustó que se hablara en contra de o a favor de. Acá en este púlpito creo que no hemos hablado de esa manera, pero algunas personas muy susceptibles se iban porque no se sentían avalados en su creencia política. Nosotros tenemos que meternos en intercesión. Nosotros tenemos que ser un ejército del Señor. Nosotros tenemos que levantar esas huestes del Señor para poder nosotros corregir los aires y que poder tener un domo de hierro sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre tu empresa, sobre tu negocio. Y poder nosotros estar metidos en ese domo, protegidos de los ataques del enemigo que van a continuar y van a continuar. ¿Ustedes creen que esto del dengue, que esto del COVID ha sido simplemente una cosa circunstancial? ¿Ha sido una cosa de coincidencia? El enemigo usa también la salud para menguar la fe de muchos, para traernos a menos, para abandonar el reino del Señor. Y nosotros tenemos que creerle a Dios que el Señor te está llamando para que seas preparado por Él, para que tú te levantes en el nombre del Señor y que los ataques que tú puedas estar teniendo o viviendo, el Señor te los va a mostrar y estarán debajo de tus pies. Amén. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor.